a Bogotá está cerrado en el sector de Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue. Saludo a quienes a esta hora se conectan a través de la emisión en Dito, en la aplicación de Caracol Televisión y también en el canal de YouTube de Blue Radio. Una agenda cargada de noticias este viernes 11 de julio, con 3 noticias urgentes, 2 de ellas en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al estado de Texas a visitar las zonas devastadas por las inundaciones del pasado 4 de julio, que dejaron más de 120 víctimas mortales. De otro lado, Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, acaba de declararse culpable de 4 cargos relacionados con narcotráfico ante una corte en Chicago, evitando ir a juicio. Y la tercera noticia de última hora está en Colombia. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, acaba de confirmar que Colombia está avanzando para la interconexión eléctrica con Venezuela, a pesar de que en ese país el gobernante es el dictador Nicolás Maduro. Vamos con más noticias a la 1:03 p.m. Y la vía al llano, que sigue cerrada, la vía Bogotá-Villavicencio, por inundaciones, por deslizamientos muy graves por las lluvias de las últimas horas. Hay 5 puntos de bloqueo. A esta hora no hay paso entre Bogotá y la capital del departamento del Meta. Saliendo de Bogotá, en Yomás, en el sur, está Julián Ríos. Hola Ricardo, buenas tardes. Le cuento que a esta hora llueve intensamente aquí en el kilómetro 0, en el sector del Ubal, cerca al túnel del Boquerón. Esto ha afectado aún mucho más la carretera, porque Coviandina dice que sigue lloviendo en la mayor parte de esta vía principal hacia el departamento del Meta. Y hay cierres desde Yomasa en la avenida Caracas aquí hasta este sector del kilómetro 0, con policías y con agentes que están tratando de desviar los vehículos, pero hay muchísimos carros particulares y bastante de carga tratando de esperar a ver si les dan vía, pero Coviandina dice que siguen los 5 cierres, que están tratando de limpiar la carretera, retirar el lodo y retirar, digamos, toda la piedra que ha caído producto de estas intensas lluvias. Pasajeros entre los buses desde las 4 de la mañana y vehículos con alimentos perecederos, Ricardo, que están aquí retenidos con una gran congestión vehicular y un caos que se registra a esta hora aquí en el sur suroriente de la capital, en el kilómetro 0, Ricardo, sector del Ubal. Ahí estamos viendo las imágenes, Julián, del larguísimo trancón que hay saliendo de Bogotá, completamente detenido el tráfico desde esta madrugada, y vemos las imágenes de los deslizamientos, de las inundaciones. Sigue lloviendo intensamente en esa zona, hay emergencia en varios municipios. Ya vamos a contarles en detalle lo que está pasando muy cerca de la capital del país. Hablando de lluvias, el gobernador del Atlántico acaba de decretar la calamidad pública por los altos niveles del río Magdalena en el canal del Dique. Ya superan los 7 metros de altura. Las lluvias están ocasionando emergencias en diferentes partes del país. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenas tardes. Se trata de las lluvias que se están presentando con ocasión de la temporada de huracanes. De hecho, en estos momentos se está teniendo tránsito en el Mar Caribe. Cerca de 4 ondas tropicales, una de ellas, la número 14, ha estado generando fuertes precipitaciones en las últimas horas y dejó inundaciones en al menos 4 sectores del corregimiento de Campeche, en Baranoa. Lo que está advirtiendo el gobernador es que al superarse la barrera de los 7 metros de altura del nivel del canal del Dique, se requieren obras inmediatas de mitigación para evitar inundaciones en los municipios ribereños, especialmente al sur del departamento. Estuvimos conversando con los meteorólogos del IDEAM y lo que nos estuvieron estableciendo es que se viene un fin de semana con intensas lluvias debido a que otra onda tropical estará teniendo efecto sobre el norte de Colombia. En este momento tenemos el paso de la onda número 14, que está dejando pues algunas precipitaciones, especialmente en la región Caribe y norte de la Andina, a su paso, precisamente esas lluvias y más hacia... Desde la Gobernación del Atlántico se está anunciando entonces un monitoreo constante de los cuerpos de agua y un trabajo con las comunidades y las autoridades locales para evitar emergencias por inundaciones. Y es que las lluvias, Vanessa, no dan tregua en el país, sumado a la temporada de huracanes que usted nos comenta en el Caribe, sumado a las lluvias en el centro del país, son 80 municipios hoy en diferentes departamentos de Colombia en emergencia por las lluvias. Esos municipios están en alerta roja. Jessica Gutiérrez.
Así es, muy buenas tardes. En total son 311 municipios en alerta por deslizamientos debido a las intensas lluvias que se han registrado en el país. Esto está afectando directamente a las regiones del Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. De estos 80 municipios están en alerta roja, siendo los departamentos del Chocó con 24 municipios, Nariño con 10, Antioquia y Cundinamarca con 7 cada uno, los más afectados. En Cundinamarca, las lluvias ya han provocado emergencias. El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de bomberos, informó que 5 municipios presentan afectaciones debido a los aguaceros en las últimas horas. Se presentan incidentes en aproximadamente 5 de nuestros municipios, principalmente en la provincia del Oriente, donde tenemos cierre a este momento de la vía Bogotá-Villavicencio, de igual manera crecientes súbitas de varios ríos y quebradas, asimismo deslizamientos, y tenemos en este momento algunos deslizamientos que han generado que el municipio de Quetame quede totalmente incomunicado. Por lo que ante esta situación, los entes de control han pedido a la ciudadanía tomar medidas de precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales. 1:08, hablamos ahora de las graves situaciones de orden público en diferentes partes del país. Hablamos de los civiles que terminaron atrapados en los combates de las últimas horas entre el ejército y las disidencias en zona rural de Jamundí. Hay 4 civiles, entre ellos 2 niños heridos. En Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, los techos y fachadas de varias casas fueron impactados por disparos y explosivos en medio de estos combates en el corregimiento de Ampudia, zona rural de Jamundí Valle. El ejército aseguró que las disidencias utilizaron drones cargados con explosivos que cayeron en las viviendas civiles. Un niño de 8 años, una niña de 12, un joven de 18 y un adulto de 82 años resultaron heridos. Todos fueron evacuados a hospitales de Cali y Jamundí. La personera del municipio, Marta Gutiérrez, hizo un llamado a los habitantes de la zona. Debemos pedirles que se mantengan al margen de cualquier situación de conflicto, que se resguarden en sus casas. Le pedimos también a la fuerza pública que se respeten el derecho internacional humanitario, que se respeten a nuestros niños, niñas y adolescentes. En medio de estos enfrentamientos, un francotirador asesinó al soldado Sebastián Zúñiga Cerón. 3 integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco murieron en estos combates, Ricardo. Y mientras tanto, también sigue siendo crítica la situación de orden público en el norte de Antioquia. Todavía no hay balance consolidado luego de un bombardeo de las fuerzas militares contra el Clan del Golfo, pero hay desplazamiento de más de 200 personas entre Briceño y Valdivia por los combates entre el Clan del Golfo y el ELN. En Medellín, Héctor Santamaría. Pues Ricardo, así es, hasta el momento tratan de llegar al sitio exacto de estos bombardeos entre estas 2 poblaciones en el norte del departamento, donde se ha insistido que la demora es por un deslizamiento que hubo en la zona, además las lluvias que se han dado en las últimas horas en esa región del departamento. Como usted lo advierte, hay personas que ya estarían confinadas debido a esta situación y donde se espera que se entregue un reporte oficial. Así también lo espera la Gobernación de Antioquia, según dijo el secretario de Seguridad del departamento, Luis Eduardo Martínez. El ejército está consolidando la zona para decirnos cuáles son los resultados finales y exactamente dónde o en qué jurisdicción, de qué municipio se presentó este hecho contundente por parte de nuestra fuerza pública. Igualmente, Ricardo, la situación del panorama humanitario por la violencia también afecta al municipio de Yondó, porque tras los recientes desplazamientos forzados de habitantes de la vereda Puerto Matilde, sigue allí la situación compleja y se habla de que podría agravarse en otras 3 veredas donde habrían 150 personas. 65 ya están siendo atendidas en el casco urbano, Ricardo. Ya hablaremos más en detalle de la crisis humanitaria en el país por cuenta de la violencia, porque hablamos ahora de la crisis en el sector de la salud. Se advierte sobre la falta de camas suficientes para pacientes en Santander por cuenta de la crisis que, según han dicho diferentes sectores, ha sido incluso propiciada por el gobierno nacional. Javier Rodríguez en Bucaramanga. A la carta que envió el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vázquez, al Ministerio de Salud pidiendo ayuda porque clínicas privadas están a punto de cerrar servicios por millonarias deudas de las EPS, se le suma ahora la alerta que envía la Asociación Médica de Santander sobre la falta de camas disponibles en centros médicos por sobreocupación de pacientes y reducción del personal de salud. Luis Fernando Castro, de la Clínica La Magdalena.
La intervención ha hecho que se desescalonen los pagos, o meses que no se recibe un peso, o meses en los que solo se recibe un 10 a máximo un 30% del valor facturado mensual. Pues estamos ya dificultades para garantizar la operación. Las deudas de las EPS con las clínicas privadas y hospitales públicos de Santander superan los 600.000 millones de pesos. Hablamos ahora de Ecopetrol, que está invirtiendo un jurgo de plata en el volcán Azufral en Nariño para sacar, según dice su presidente, Ricardo Roa, energía geotérmica. Está en Pasto el presidente de Ecopetrol, está en Pasto el ministro de Minas. Ya vamos a contarles qué dijo sobre la posibilidad de que Colombia le venda energía eléctrica a Venezuela, pero el presidente Petro también está en Pasto. Marcela, ¿qué dijo el presidente de Ecopetrol sobre la energía geotérmica y la inversión millonaria que hará en el volcán Azufral? Estamos hablando, Ricardo, de 46 millones de dólares. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a cavar pozos dentro del volcán para sacar calor y vapor y luego convertir ese vapor en electricidad. El presidente de Ecopetrol... Estamos hablando del volcán Azufral. Exactamente, sí señor. Estamos hablando del volcán Azufral. El objetivo de Ecopetrol y de su presidente Ricardo Roa es ofrecer electricidad de forma confiable al sistema. Está tan confiado en que esta energía va a funcionar que dice que es capaz de poner la planta a producir al menos 18 horas por día, incluso 22 horas por día, y que ahí va a haber tanta energía que no vamos a tener que preocuparnos por el abastecimiento en varios lugares del país, incluso la puerta que podamos exportar. Esto dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Porque aquí va a haber energía para todos. Aquí va a haber energía, presidente, hasta para posiblemente exportarle a Ecuador energía, que es un país vecino que demanda y tiene condiciones críticas. Este proyecto promesa que está haciendo... Señalar al presidente Petro, dice que superamos la epidemia de fiebre amarilla, dice el presidente Petro, que gracias a su sistema de salud. Hablando de salud, hay una advertencia que hace el Ministerio de Justicia sobre la adulteración de drogas, por supuesto todas sustancias ilícitas, pero esta vez además con medicinas veterinarias. Alejandra Bello. Así es, Ricardo, hay alerta por el hallazgo de silacina en unas muestras incautadas de TUSI. Este es un componente veterinario que es usado como analgésico y relajante muscular en perros y gatos. Esto representa un grave peligro en la salud de los consumidores de drogas sintéticas, porque puede causar hipotensión, bradicardia, problemas respiratorios, síntomas de abstinencia, úlceras cutáneas graves e incluso la muerte, según el sistema de alertas tempranas del Ministerio de Justicia. Es importante entender que el TUSI, o también conocido como Molly, no es una sustancia en sí, sino una droga sintética fabricada con una mezcla de cafeína, éxtasis, metanfetamina, oxicodona, tramadol, ketamina, que también es un componente veterinario, y más. Y la fabricación de esta y otras drogas sigue siendo rudimentaria, pues no hay una fórmula específica, y esto provoca que algunos lotes sean fabricados de una forma y otros de otra, lo que puede significar un cóctel mortal, según el Ministerio de Justicia. Los riesgos siguen creciendo, las mezclas son impredecibles y los efectos muy riesgosos. 1:15 minutos, advertencia de evitar el consumo de cualquier tipo de sustancia, sobre todo estas que no tienen control alguno, sustancias muy riesgosas para la vida de las personas. Hablamos ahora de las noticias del mundo, de la guerra de aranceles que sigue emprendiendo Estados Unidos contra Brasil primero, contra Canadá después, y la guerra en Oriente Medio. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por sorpresa un arancel del 35% a Canadá y reprochó a su principal socio comercial haber tomado represalias arancelarias. Lo anunció en una carta destinada al primer ministro canadiense Mark Carney. Como en los demás casos, el arancel suplementario se añade a los impuestos a sectores específicos como el acero, el aluminio o los automóviles. En un mensaje en la red social X, Carney respondió que el gobierno canadiense ha defendido firmemente a sus trabajadores y empresas en las negociaciones con Estados Unidos, mientras trabaja, es decir, negocia con Washington hasta el próximo 1 de agosto para lograr un mejor acuerdo. Pero el más castigado con los aranceles hasta el momento es Brasil, con un aumento del 50% en los aranceles en respuesta al juicio del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado, juicio que sigue siendo cuestionado por Trump. Esto dijo precisamente antes de despegar rumbo a Texas, donde las inundaciones de hace una semana
dejan 121 muertos y 160 desaparecidos. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva no se amilanó, está confiado en poder seguir negociando y le envió un mensaje a Trump. Él no es el policía del mundo. Sabe, no queremos imperador, nós somos países soberanos. Lula afirmó que Trump está muy mal informado y que el exmandatario Jair Bolsonaro será juzgado y cumplirá prisión, si es culpable. Ahora, la guerra en Oriente Medio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que espera alcanzar un acuerdo de alto al fuego que permita liberar a los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza en pocos días. בתחילת הפסקת האש הזאת ניכנס למשא ומתן על סיום המלחמה באופן קבוע. זאת אומרת, הפסקת אש קבועה. Y en el terreno, 10 muertos dejan los últimos bombardeos israelíes contra el norte de la Franja de Gaza. Histórico para el banco. Después. En 2 meses los colombianos podríamos afrontar una crisis en la emisión de pasaportes. En las últimas horas se han conocido varios hechos. Blue Radio reveló el borrador de convenio entre la Cancillería y Portugal que recibió Sarabia, sumado a un borrador de acuerdo de cooperación entre las mismas partes. Muy similares los dos documentos, que tienen 2 puntos controversiales. El gobierno se compromete a pagarle a la Casa de la Moneda por Octavio. Hoy comienza el segundo torneo del año del fútbol colombiano, compartido en Villavicencio del América de Cali. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos precisamente de eso. 2 partidos el día de hoy en el torneo del fútbol colombiano. También estaremos hablando del arranque en fútbol en Argentina, en México, la preparación de la Copa América Femenina, porque hoy comienza. Colombia debuta el próximo día miércoles, así que estaremos hablando de eso, del tenis en Wimbledon, de Alcaraz, de Djokovic, de mucha más información. Todo en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.